Claro. que hay algo que me había quedado antes en el tintero, cuando decíamos el tema de no centrarnos sobre la guerra, que el verdadero valor de la guerra fue que se puso sobre el tapete, o sea, lo perdimos en el terreno de las armas y lo ganamos en el terreno diplomático, porque quedó instalado de que hay una disputa por el tema soberanía. Más allá de lo que se discutía, en Naciones Unidas. No tendrías la cantidad de escuelas con el nombre de Malvinas, el partido de Malvinas Argentina. Es decir, hay la Constitución, digamos, claro, pero me refiero más a la política exterior. ¿no? Bueno, o sea, y ahí se logró la extensión de Estados Unidos. De cómo se logró que se entienda en el mundo de que entre Argentina y Gran Bretaña hay un conflicto de soberanía. Y que no era una cuestión de, bueno, nos peleamos porque nos peleamos o lo que fuere, sino que verdaderamente había una cuestión de discusión de soberanía y que hoy, más allá de cuál es la acción nuestra cuando salimos a buscar los respaldos, pero sí que hay un reconocimiento por parte, lo último grande y favorable fue el grupo del G20, que respaldaba a Argentina e instaba a que se hicieran las negociaciones entre Argentina y Gran Bretaña por el tema de Malvinas. Exactamente, por eso yo no lo veo cuando hay gente que dice, bueno, la guerra hizo retroceder. Bueno, probablemente haya hecho retroceder muchas cuestiones, pero hay cuestiones claras a nivel diplomático que se han logrado y tienen que ver por eso que vos decías, justamente por la significación y el impacto que tuvo el hecho conflicto del Atlántico Sur en el mundo. Porque además, vos mismo lo sabés, es decir, lo que se estudia la guerra de Malvinas, los libros que han salido en el mundo, es decir, en francés, en inglés, es decir, es un tema de la historia militar moderna. Fue un punto de inflexión en la forma de los protocolos de defensa naval. Totalmente. Fue el inicio de la guerra misilística. El primer misil que se lanza, que es el Exocet, es la primera vez en la historia donde el que dispara no ve el objetivo. Exactamente. Es decir, o sea que la guerra de Malvinas y el conflicto del Atlántico Sur, como conflicto militar, tuvo una significación muy grande. Es decir, y hasta Estados Unidos dijo, bueno, ahora, ¿qué pasa? Porque si no, en el 83 no se hubiera logrado la abstención. Exacto. Estados Unidos no condena a Argentina en el 83 por el Consejo de Seguridad. Y no lo hizo más. Exacto. Es decir que, y si vamos a los militares, hicieron un curso bastante rápido de antiimperialismo. Porque Anaya, en el discurso de despedida de la Armada, dice, somos occidentales y cristianos, sí, pero, y entonces el tipo ahí habla del rol de Latinoamérica, de la relación de los países latinoamericanos en contra del imperialismo, algo que no estaba en su lenguaje. Claro. Es decir, hasta ese punto cambió. Si de hecho él me decía, a mí me lavaron la cabeza en la escuela naval, a todos nos lavaron en las escuelas militares. Yo pensé lo que la Armada quiso que yo pensara. Claro. Así que tiene una significación muy grande que en algunas cuestiones ni nos daremos cuenta. Totalmente, totalmente. Y aparte, en esto que vos también decías, a veces en las relaciones internacionales no existen las ideologías, no nos olvidemos, y esto vos lo definías bien la vez pasada, la relación con Rusia. O sea, ¿cómo podía ser que mientras estaban matando a argentinos, los propios militares o las Fuerzas Armadas estaban matando a argentinos porque representaban y encarnaban a la Revolución Rusa y el mayor comercio exterior se estaba realizando justamente con Rusia y después con Cuba? Exactamente. Es decir, es por lo que uno a veces se vuelve muy relativista de las cuestiones ideológicas y de los deber ser. Es decir, los intereses muchas veces pasan por arriba todo eso. Es que ahí es donde uno tiene que empezar a brevar en la geopolítica. Por eso insistimos siempre, y esto lo tenemos que llamar a un amigo como para sacarlo al aire, a Jorge Poma, que nos va a hablar de la geopolítica y de la importancia de que tengamos en las escuelas una materia que sea geopolítica. En cuarto, quinto año del secundario, que tengas una materia que te hable de geopolítica, como para poder entender el mundo, o sea, porque hoy no alcanza con que vos tengas comprensión de textos cuando lees los diarios, porque si no, en definitiva, vas a terminar como Anaya, que en la escuela te lavan la cabeza y vas a aprender lo que en la escuela quieren. Pero sí que tengas
una visión geopolítica y que sepas en qué mundo estás parado y que la globalización se termine convirtiendo en algo favorable a todos y no en algo que favorece nada más que a aquellos que plantearon ideológicamente el sistema de globalización. Entonces, poder comprender el mundo desde la geopolítica, poder comprenderlo desde los intereses que tiene cada país y en su proyección a futuro, analizando el pasado, y para eso el valor de los historiadores, analizando el pasado y viendo su proyección a futuro, poder comprender en qué mundo nosotros estamos viviendo y cuáles son los valores que maneja cada país. Bueno, pero escúchame, es una de las materias principales de todas las escuelas militares, la geopolítica. Sí, pero muchos me parece que se la llevan a marzo y no la han aprendido. Bueno, esa es otra historia, hermano. Tira bomba continuamente. No es que tiro bomba, pero a veces en el análisis, y esto lo hablábamos hace un rato, cierto, a veces en el análisis tienen distintas visiones. Se pierde. Pero el tema es, así como cuando analizás la historia la tenés que analizar documentada, cuando vos analizás la geopolítica también la analizás desde los hechos y la analizás desde las cosas que se van documentando y los tratados y los acuerdos que hay, que muchas veces son acuerdos secretos. Sí. Hoy nosotros tenemos acuerdos secretos que son acuerdos comerciales y que de repente te decían, cuando no eran gobierno, te decían, pero ¿cómo puede ser que el pueblo no se entere? Y después cuando fueron gobierno, miraron los papeles y dijeron, no, mejor que no se entere el pueblo. Entonces, en estas cosas, que es cuando nosotros aprendemos a pensar con el cerebro propio, cuando nosotros aprendemos a manejarnos y a poder analizar con nuestra propia cabeza qué cosas están pasando, es una forma de ponerle freno a aquellos que quieren ir dominándonos. Lo que pasa es que a veces no se quiere eso, ¿viste? Bueno, pero por supuesto, pero son fuerzas que se oponen pero esto uno lo tiene que saber. Hoy con el viento que teníamos nos costó llegar a nosotros acá y encima llegar peinado. Pero son fuerzas que se oponen y vos tenés que saber que del otro lado tenés fuerzas que se oponen. Bien, no Héctor, nos van a regalar nada. No, Héctor, Germán, seguimos en unos minutos, vamos a una pausa.